En este video vamos a hablar sobre los diagramas de bloque. Estos diagramas de bloque son sistemas de representación para los sistemas de control, ¿cierto? Es lo que los vamos a ocupar en este caso. Y cuando representamos un sistema de control, podemos representarlo por dos formas. Una es por ecuaciones diferenciales y la otra es por diagrama de bloques. Ahora, tener en claro, ¿cierto?, que las ecuaciones diferenciales son funciones que están en base al tiempo, ¿cierto?, donde el sistema obviamente está moviéndose en el tiempo. Sabemos que las ecuaciones diferenciales a veces son un poco difíciles de resolver, ¿cierto?, son complejas. Y los diagramas de bloques, por su otra parte, ¿cierto?, es una forma más simple en realidad de poder representar sistemas, donde sigue una cierta estructura. Y también, ¿cierto?, tener en cuenta que ya da por hecho que la función fue trabajada previamente y se trabajó por transformada de Laplace, ¿cierto? O sea, ya está en el dominio de Laplace. Recordar, ¿cierto?, los que no han visto transformada de Laplace, una herramienta matemática que en el fondo lo que hace, o para lo que lo usamos acá en sistema de control, es para que la función, ¿cierto?, el sistema que estamos trabajando, cambie de dominio. Eliminar en el fondo la ecuación diferencial, eliminar el tema del tiempo y pasarlo al dominio de Laplace o al dominio de la frecuencia, ¿ya? Pero es un tema ahí que tendrían que estudiar primero antes de trabajar en este tema. Ahora, representación mediante diagrama de bloque tiene una forma bastante sencilla en el fondo de trabajar, pero hay que tener en cuenta que siempre van a haber una serie de fórmula, podríamos llamar, o estructura que tenemos que seguir. Ahora, la idea de esto, ¿cierto?, es poder entender cómo se comporta el sistema. Esa sería la parte principal de este desarrollo, o el por qué trabajar con diagrama de bloque, donde podríamos representar el sistema y ver su comportamiento, en el fondo, que es lo que vamos a buscar. Ahora, cuando, por ejemplo, como se muestra acá en la imagen, un sistema muy simple primero, donde hay un tanque de nivel, una válvula de entrada, un controlador, un sensor, ¿cierto? Sabemos que esto lo podemos representar mediante bloques. Hay una representación típica. Como se ve aquí abajo, ¿cierto?, tenemos una señal, que es la señal que entra al sistema. Esa señal en este caso, para este ejemplo, es el nivel que yo deseo controlar, o el nivel que deseo tener del estanque. Ese señal entra al controlador. Como me lo dice, ¿cierto?, el controlador es quien controla, quien va a tomar la variable, la va a procesar y la va a controlar. ¿Cómo la va a controlar? Mediante los actuadores, ¿cierto?, haciendo actuar al sistema, haciéndolo mover. Y aquí en este caso hay una válvula neumática, un estanque y un sensor, ¿cierto?, que en este caso es un sensor flotador. En palabras muy sencillas o muy simples, ¿cierto?, lo que hace es que el sistema entra perdón, la señal entra al sistema, el sistema se mueve, trabaja, ¿cierto?, el nivel sube o baja dependiendo de lo que esté pasando, y se obtiene una respuesta. Esa respuesta es medida, en este caso por esta línea, el sistema esta línea del final, ¿cierto? Y el sistema, ¿cierto?, el sensor, mide la variable y la vuelve a entrar, generando lo que se conoce como el error, ¿cierto? Porque tenemos una diferencia entre lo que estoy o lo que espero tener versus lo que estoy teniendo en realidad, que es una diferencia, una resta. Y el controlador lo que hace es tratar de corregir ese error, o tratar de que ese error sea lo más próximo a cero, manteniendo la variable, ¿cierto?, ojalá en cero. Así que el sistema se va a mover hasta llegar a ese error que ojalá sea lo más cercano a cero. La realidad, ¿cierto?, no podríamos hacer cero, pero sí que sea próximo a ser un error muy pequeñito. Entonces, en este caso, como ven aquí, tenemos un nivel, que es lo que yo espero tener, que en este caso estaría marcado aquí en este punto. Si mi nivel está muy bajo, como está marcando por acá, por ejemplo, esto lo va a estar midiendo y lo va a estar reingresando esa señal al sistema para poder corregir ese error. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el sistema? Obviamente, en ese caso, inyectar más líquido, inyectar un flujo más abundante de agua hasta que el nivel suba. Cuando llegó a su punto, al punto que yo deseo, su error va a ser mínimo y va a detener el sistema. Cuando lo detiene, ¿cierto?, obviamente va a generar el corte aquí en la válvula. Entonces, como ven, mediante un diagrama de bloques, que está aquí, se representó el sistema, el funcionamiento del sistema. O sea, con yo ver los bloques solamente, puedo entender lo que el sistema está haciendo. Esa es la idea de este tema.
Ahora, podemos verlo, ¿cierto?, desde la gráfica o verlo también desde los bloques, que eso es lo importante. Ahora, a tomar en cuenta lo que les decía delante, aquí hay metido detrás, ¿cierto?, varias cosas más. Hay matemática detrás, donde el controlador, la válvula, el tanque, el flotador o el elemento que sea, que se esté analizando en bloque, está previamente de- eh, trabajado, digamos, de forma matemática o modelado de forma matemática. Se aplicó Laplace, todo el cuento, ¿cierto? Y se obtuvo lo que se conoce como la función de transferencia, ¿cierto? Esta función que define en este caso el sistema o, para este ejemplo que estoy dando acá, cada parte del sistema. Define lo que es la válvula, define el estanque, define el flotador, al controlador, etcétera, lo que hay ahí. Entonces cada bloque de esto va a ser una parte del sistema y me muestra aquí cómo están trabajando. Esa es la idea principal de un diagrama en bloque. Ahora, esto cierto, estos diagramas vamos a llevar a lo que se ve acá, cierto, que tenemos una entrada, un proceso y una salida. Lo que les decía recién, ese proceso que se ve acá en el fondo es una función de transferencia, ¿cierto? La función que me define a cómo está comportándose el sistema. Aquí se ve como GDS, significa, cierto, que hay transformada de Laplace metida entre medio. Ahora, la idea, cierto, del diagrama de bloque es poder reducirlo. Aquí lo vemos parte a parte. Todo esto que está acá lo podemos meter o ingresar todo a un solo bloque, donde se ve acá que es el proceso completo. No quiere decir que sea un lazo abierto, sino que es el proceso completo. Todo lo que estaba acá, ¿cierto? Está todo esto, todas las líneas, todos los bloques que hay acá, están resumidos o compactados dentro, ¿cierto?, de un solo bloque. Y eso me define el funcionamiento completo, no solo por parte de cada del sistema, sino que al sistema entero. Todo el sistema completo está metido dentro de este cuadro, solamente resumen en el fondo final. Ahora, para lograr eso, ¿cierto? Para lograr ese cuadro final, tenemos que conocer primero los elementos que componen a este diagrama de bloque. Uno de los elementos principales son las flechas. Las flechas, ¿cierto?, son los indicadores del flujo de señales. ¿Cierto? Estas flechitas que están aquí me van a indicar hacia dónde va la señal. La señal, ¿cierto?, va a ser cualquiera, la que estemos trabajando en el sistema. En el caso del ejemplo, estábamos viendo que era flujo, podría ser temperatura, presión, nivel, etc. Entonces, esta define la dirección, hacia dónde va. Y volviendo al ejemplo, fíjense que aquí el sistema era un nivel deseado, pero la salida aquí volvió hacia atrás. ¿Por qué? Porque se vuelve a comparar. Entonces las flechas me dan el sentido de hacia dónde va la información. Hay unos elementos que se llaman sumadores, que dice que realizan una suma algebraica de la señal, que puede ser suma o resta, son en realidad más que sumadores, mejor de llamarlos comparadores. Son puntos de comparación o puntos de operación donde se hace una resta en este caso, que como ven, una señal A entra y la señal B también, pero la A entra con signo positivo, la B con signo negativo. Así que lo que sale, ¿cierto?, sería la señal A, que fue positiva, menos la señal B. Por eso que lo que sale de este comparador es A menos B. Ahora, si es más con más, va a ser A más B o A menos B, ¿cierto? Pero siempre va a ser una operación aritmética, una suma o una resta. Así que son puntos comparadores. Los diagramas de bloque, en el ejemplo no aparecía aquí hay un error en realidad, porque debiera aparecer la comparación. En este caso el error yo quiero que sea lo menos, el más pequeño posible. Así que tendría que hacer una resta, una señal que la señal que se midió afuera entre como resta de nuevo para que saque la diferencia entre la señal que tengo y la señal, ¿cierto?, que estoy midiendo en el momento. Así que por eso necesitaríamos un comparador ahí. Ese es el comparador. Otro elemento es la bifurcación o el punto de unión. Estos son los puntos, ¿cierto?, o en realidad que unen o que separan señales. En realidad, aquí como vemos hay un punto aquí, no hay nada en realidad, pero es una unión que separa entre una señal que viene a dos. O también una señal que está acá, que se tomó de aquí y volvió hacia otra parte. Ejemplo, lo que veíamos recién. Aquí, por ejemplo, habría una bifurcación donde la señal de salida se toma y vuelve a ingresar
de vuelta. En este caso se tomó, se midió con el flotador y esa señal es la que se obtuvo de vuelta, ¿cierto? Se hizo una, en ese caso se llama retroalimentación de la señal. El bloque, bueno, no, nos pasamos el bloque, pero ya lo habíamos explicado. El bloque es lo que contiene la información completa del sistema, puede ser una parte o el sistema completo. Y aquí un ejemplo, ¿cierto? Aquí está el sistema, una entrada, un comparador, un bloque, la flecha, ¿cierto? Los puntos de ramificación o bifurcación, donde la señal toma distintos sentidos. Cuando tenemos esta vuelta hacia atrás, ¿cierto? Hacia un comparador, de un punto, de una ramificación hacia un comparador, esto se llama retroalimentación. ¿Por qué? Porque la señal se está retroalimentando, la señal de entrada, gracias al comparador. Entonces yo tengo un valor deseado en este caso, un punto que estoy midiendo, vuelvo a ingresarlo y esto lo compara, porque aquí estaría restando C, que sale por acá, y entra negativo con R. Entonces aquí la salida sería R menos C, lo que eso sería igual a E. ¿Ya? Ese es el error, que entra al bloque, y el bloque se mueve, o el sistema se mueve, ¿cierto? Y el sistema cambia la salida y vuelve otra vez a medir, hasta que se obtenga lo que espero tener. Recordar un poco que tenemos los sistemas de control en lazo abierto, lazo cerrado, y aquí se ocupa el tema de la retroalimentación. Los sistemas en lazo abierto no tienen retroalimentación, son sistemas donde la salida no depende de la entrada. Y los sistemas en lazo cerrado, ¿cierto? Que son los que tienen retroalimentación, donde la salida obviamente sí depende de la entrada, porque se está constantemente comparando entre ellas. Ahora, cuando trabajamos con estos sistemas de bloque, vamos a tener que tener en cuenta ciertas propiedades. Los sistemas no se van a representar generalmente por un solo bloque, sino que van a ser varios, donde mi objetivo va a ser llevar todos estos bloques que aparezcan a esto que veo acá en pantalla, a la solución de un solo bloque, ¿cierto? Que me define en el fondo, como decíamos, una función de transferencia. ¿Por qué una función de transferencia? Si lo miramos aquí como aparece en esta fórmula, tenemos R que es la entrada, G que define al sistema y C que es la salida. La salida es igual, dice, a R por G, ¿ya? Porque R es lo que entra al sistema, G es el sistema, entonces la salida sería R por G. El sistema es G. La función de transferencia sabemos que es la salida dividido la entrada. En este caso, la salida es C, así que el G que tengo acá lo despejo, y al despejar G, ¿no es cierto?, me va a quedar que C partido en R, donde C es la salida, R es la entrada. Así que como ven ahí, tenemos la demostración de que esto es una función de transferencia en el fondo, una función que define el comportamiento de mi sistema. Ahora, estas propiedades, ¿cierto?, que podemos encontrar para realizar ejemplos dentro del tema de álgebra de bloque, vamos a pillar, por ejemplo, cuando tenemos bloques en serie. Si tenemos bloques en serie, como se ve acá, donde tenemos G1, G2, estos se multiplican, siempre y cuando entre ellos no haya nada, solamente una flecha que los una. Pero no hay un punto, no hay un comparador, solamente hay una flecha. Entonces, en este caso, como se ve acá, G1, G2 están en serie, así que esto lo podemos llevar a, como está acá, a un solo bloque que sería G1 por G2. Esa es una característica o propiedad, ¿no es cierto?, del álgebra de bloque. Si tenemos dos bloques en paralelo, como se ve acá, G1, G2, y que estén unidos mediante algún tipo de comparador, en este caso un comparador que suma, si ustedes se fijan, la señal suma arriba y suma abajo, y los sentidos de las flechas van ambos hacia el comparador, eso también es importante. Si está de esta forma, podemos hacer la operación del comparador solamente, resumir todo esto a un bloque, donde sería G1 más G2, ¿cierto? Y miramos la propiedad, G1 llega positivo, así que G1 está positivo, G2 también llega positivo, así que sería G1 más G2. Esta sería la segunda propiedad del álgebra de bloques, cuando tengo dos bloques en paralelo, siempre y cuando estén unidos por un comparador.
En el caso que tenga una transposición de sumadores, en este caso aquí, que en el fondo es mover el sumador, si tengo esto, dos señales que llegan al sumador o al comparador, una señal x1 y una señal x2, y acá tengo un bloque, puedo mover este sumador adelante del bloque, o perdón, el bloque moverlo atrás del sumador. Si hago este cambio, tengo que tener en cuenta esta propiedad, que cuando yo mueva este bloque hacia atrás del sumador, el bloque va a quedar en la línea que movimos, pero también va a quedar en la línea que estaba abajo, de esta forma. Entonces G se mantiene en las dos líneas. Ahora, si hacemos el cambio del bloque adelante del sumador, o sea, movemos el bloque de aquí hacia acá ahora, va a pasar que se va a mover, va a quedar igual, pero en la otra línea va a quedar su inverso. Y su inverso es 1 dividido G, como se ve aquí. Esa es otra propiedad, que es la transposición de sumadores, que es mover el bloque atrás del sumador o el bloque adelante del sumador. También tenemos la opción de mover los puntos. Si movemos un punto de bifurcación o ramificación, si movemos el bloque adelante del punto, va a pasar cierto el bloque, pero va a pasar a las dos líneas, a la principal y a la de abajo. Y si movemos el bloque atrás del punto, el bloque se mueve, pero a la segunda línea va a quedar con su inverso también, que es 1 partido G. Así que tendríamos las propiedades principales del álgebra de bloque. Ahora quedaría ensayar. Ahora, un punto que no aparece acá, pero que también es necesario, cuando tengo dos sumadores o dos comparadores en serie, siempre y cuando no haya nada entre ellos, sean dos comparadores en serie, se pueden mover sin problema entre ellos, acomodar como quede mejor. Pero siempre que no haya nada entre ellos. Así que en el siguiente video vamos a resolver algunos ejercicios sobre álgebra de bloque, pero recordar estas propiedades. Bloques en serie, bloques en paralelo, movimiento de sumadores y movimiento de bifurcaciones. Con estas propiedades podemos ya trabajar en lo que es el álgebra de bloques o resolución de bloques.